Retomemos entonces, por favor tomen nota, ¿no? De esos aspectos laborales, sobre todo porque cuando nosotros revisemos, hagamos una auditoría de obligaciones laborales, tenemos que entender que existe esta diferencia, ¿no? Imagínense que todo lo incluyamos al gasto administrativo, ¿no? Tanto el personal obrero, el personal de comercialización y el personal administrativo. ¿Sería correcto llevar todo a ese grupo de gastos? ¿Qué opinan? Eso. ¿Qué dicen, señores? ¿Dónde va? Eso. Mm, No. Normalmente, pero dicen cuando todo lo que es una planilla de sueldos lo llevan normalmente al gasto, lo cual no debería ser, ¿no? Digamos, lo que es el gasto administrativo sí debería ir al gasto, pero lo que son todo el personal de planta debería ir lo que es al costo. Exacto, Omar. Y eso es justamente lo que tenemos que nosotros que tener que revisar, ¿no? Si ustedes ven que en una empresa industrial todo lo llevan al gasto, entonces ahí es una observación grande. ¿Por qué? Porque el personal de planta generalmente es lo que más representa en la planilla salarial, ¿no? Es la parte más importante de una empresa industrial. Entonces, ahí es importante que ustedes en su criterio indiquen, ah, no, un ratito. No podemos incluir todo al gasto porque una parte de esta planilla pertenece al costo, ¿ya? Ya cuando veamos la práctica es justamente lo que vamos a ver, y aunque no crean, son errores muy comunes en los contadores, ¿sí? Entonces, nosotros debemos ser intuitivos y debemos eh, hallar ese tipo de observaciones. Muy bien. Obligaciones fiscales. A ver, ¿qué obligaciones fiscales tiene una empresa comercial? A ver, El teníamos IVA débito. Crédito fiscal. Y te preocupa. solo el IVA. IVA, el ITE, el IWE, RS IVA. Ya, muy bien. Entonces, a ver, hablemos un poco del IVA. El IVA se compensa, se paga de forma directa. ¿Cómo es el tratamiento? A ver, acordémonos. Teníamos una persona que estaba trabajando como auxiliar administrativa. A ver, ¿qué pasa con el IVA crédito y el IVA débito? ¿Qué pasa? Señores, ¿cuál es el tratamiento? Sandra. Sí. Sandra. Sí. Bueno, el tratamiento sería, dice que, bueno, se compensa el IVA débito fiscal obtenido por las ventas o servicios con el IVA crédito fiscal que se obtiene de las compras, Ya, que es muy el bien. 13%. Entonces, con ese concepto podríamos concluir que cuando nuestro IVA débito fiscal es mayor a nuestro crédito, ahí sí se genera una obligación fiscal, ¿no? De pagar un IVA débito. El IT, ¿qué pasa con el IT? ¿Se compensa, no se compensa?
El IT se compensa con el IUE pagado de la gestión anterior, Ya, pero si no tuviésemos IUE para compensarnos o no tendríamos, no hubiéramos pagado, entonces ahí sí se generaría un IT por pagar, una obligación. ya, muy bien. Entonces debemos entender que cuando existe un IUE efectivamente pagado, lo podemos compensar con el IT. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa si no hay IUE efectivamente pagado? ¿Será que tenemos que pagar o no tenemos que pagar el IT? ¿Qué opinan? Se tiene que pagar, dice. Se tiene que pagar. ¿Sí? Entonces ahí también se constituye una obligación fiscal, ¿no? Y el IUE lo propio, ¿no? Si bien el IUE proviene del Estado, bueno, proviene de un resultado de la gestión, o se calcula por medio del estado de resultados, ese IUE no es que lo pagamos inmediatamente, ¿verdad? Tenemos un plazo de 120 días calendario concluida la gestión, ¿no? Sabemos que concluyen las gestiones, ¿cuándo? Las comerciales, ¿cuándo concluyen la gestión contable? El 31 de diciembre, Lice. Muy bien. Después, las industriales, 31 de marzo. mineras, agrícolas, ...30 de junio y 30 de septiembre, señores, ¿ya? Y se cuenta posteriormente a eso, cuánto corresponde de ¿cuánto cuándo corresponde el pago del IUE? 120 días después de esa fecha, ¿no? Entonces, por lo general en una empresa comercial cae hasta el 30 de abril, 29 de abril, ¿sí? Si hablamos de una empresa industrial, normalmente cae 30 de julio, 29 de julio, ¿sí? Y así sucesivamente para las empresas mineras, petroleras y las agrícolas y agroindustriales, ¿ya? Entonces, es por eso que se pueden generar obligaciones fiscales. Pero ¿qué más? ¿Por qué más se podría generar obligaciones fiscales? ¿Qué pasa cuando yo compro sin factura? Retenciones. ¿Ya? ¿Y las retenciones quién las paga? A ver, yo soy la empresa, yo te contrato a ti, Sandra. Tú no emites factura. ¿Qué es lo correcto? Yo te digo, te voy a pagar por este trabajo 1,000 bolivianos. ¿Sí? Me tienes que emitir factura. Tú me dices, no tengo. ¿Cuánto te tendría que pagar, Sandra? Menos, Lice, porque me tiene que retener. ¿Cuánto te tendría que retener? Si no me equivoco, es el 15.5%. No te equivocaste. Exactamente es el 15.5%. ¿Ya? Bien, y eso me tendrían que pagar y la empresa tendría que pagar, o bueno, tendría que tener ahí una obligación que es retenciones. Muy bien dicho, Sandra. Si se fijan en el ejemplo, ¿quién va a pagar esas retenciones es Sandra? Tenía que haberle pagado 1,000, pero solamente le voy a pagar 845. ¿Sí? Y 155
tengo que retenerle para después yo pagarlo esto al fisco, ¿no? Entonces la obligación de la retención recae sobre la empresa, sí, necesariamente, porque yo como agente de retención tengo que cumplir con la obligación de Sandra, ¿sí? Entonces ese es el sentido de la retención, ¿ya? Y ahí también se generan obligaciones. Ahora, si yo compro sin factura, también lo propio, ¿no ve? El 8%. Si retengo una persona por viáticos, lo propio, ¿no? Entonces son retenciones por alquiler, por ejemplo, ¿no? Si mi dueña del alquiler dice, no quiero emitir factura, no me cae bien el fisco, he tenido problemas, no quiero facturar, reteneme nomás, perfecto. Te retengo el 16%, ¿no? 13% de ese IVA, 3% de IT. Entonces, son esas obligaciones adicionales que se pueden convertir como obligaciones fiscales, ¿ya? Perfecto. Obligaciones bancarias. ¿Por qué nacen las obligaciones bancarias en una empresa? ¿Alguien me puede decir? Por los préstamos que se realizan. Dice. ¿Principalmente de quién? De parte del banco hacia la institución. Exacto. El hecho de que yo me esté prestando plata no es pues gratis, ¿no ve? O sea, me presto con un costo adicional. Y ese costo se llama costo financiero. De hecho, es parte de los gastos financieros del estado de resultados. ¿Sí? Pero las obligaciones bancarias están ligadas a aquellas obligaciones que nosotros tenemos con terceros por el capital prestado. Ah, ya, necesitaba comprar una máquina de 1.000.000. Perfecto, el banco te ha prestado plata. Ah, súper. Te ha prestado 1.000.000. Perfecto. Entonces, esos 1.000.000 deben estar expresados o expuestos en esta parte del balance, como obligaciones bancarias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Ah, que yo le debo plata al banco. Ahora, como decía su compañero, no necesariamente puede ser a un banco, ¿no? De repente, Omar tiene plata y yo voy y le digo, mira, Omar, préstame plata, necesito plata para comprarme un auto, te voy a pagar un interés y bueno, te voy a dar los papeles del auto para que estés tranquilo, ¿sí? Entonces ahí Omar ve la oportunidad de ganar por prestar dinero, ¿sí? Que es, hoy día es un negocio, ¿no? Es un negocio, obviamente con bastante riesgo, pero no deja de ser un negocio interesante, ¿ya? Entonces, estas obligaciones bancarias exponen aquellas obligaciones por capital de terceros, ¿ya? Perfecto. Ahora, si vemos el patrimonio, ¿qué será el patrimonio, señores? En sus palabras. Son los capitales que aportan, si es que fueran socios, el montón de socios, o si es una unipersonal, es el capital que pone la persona para que funcione su negocio. ¿Qué más? Luego dentro de esto puede estar los aportes que digamos no siempre son monetarios, ¿no? Pueden poner sus aportes lo que es tanto en vehículos, en terrenos, en muebles, de acuerdo a lo que se quiera. No, pero no deja de ser un aporte, ¿no, Omar? Porque eso va a estar expresado tanto en el activo fijo como aporte en especie y eso va a estar expresado como parte del aporte del socio, ¿no? Si yo he aportado un inmueble de $1.000.000, esos $1.000.000 es mi capital, es el capital que yo estoy poniendo para abrir esta empresa, ¿no? Ahora, aparte del capital, también tenemos lo que son las reservas. Tenemos también lo que son los resultados acumulados. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una utilidad? ¿Será que inmediatamente los socios se enteran de que hay utilidad, van, corren y le piden plata al administrador? ¿Qué pasa?
Se decide, pues, dicen, de acuerdo a lo que, digamos, vean, se hacen juntas, ¿no? Juntas extraordinarias de las empresas, donde el cual deciden si es que el dinero se puede reinvertir en algunos casos o va a haber la distribución. O puede ser que cierta parte, digamos, lo utilicen para distribución o cierta parte lo van a utilizar para pagar, también puede ser un gasto que tengan, digamos, grande. Y mientras tanto, ¿dónde se expresa ese resultado? ¿O de dónde forma parte? Del patrimonio, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos también entender. ¿Por qué es importante entender todo esto, señores? Todo este contexto es porque vamos a hacer una auditoría de todos estos rubros. Y si ustedes no saben qué es una obligación comercial, como les decía ayer, difícilmente van a poder tener, un panorama claro, ¿no? Y la dificultad no se va a enfocar en el proceso de auditoría, se va a enfocar en el problema de reconocer una obligación, en el problema de entender que es una obligación para la empresa, ¿no? En el problema de no saber cómo es que se relaciona esta obligación con el estado de resultados, ¿sí? Porque, por ejemplo, las obligaciones comerciales, si hablamos de una empresa que se dedica a comprar y vender bicicletas, las obligaciones comerciales, ¿con qué cuenta del estado de resultados se relaciona de forma directa? ¿Con el ingreso, con el costo, con la utilidad, con el gasto operativo? ¿Con cuál? Con el costo, pues. Exacto, ¿no? Las obligaciones laborales, ¿con qué cuentas del estado de resultados se relacionarían de forma directa? Hace ratito hemos hablado de eso. A ver. Los gastos operativos sería. Ya, y si hay obligaciones laborales con personal obrero o de planta, con el costo Otros. también, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Las obligaciones fiscales, ¿con qué se relacionan? Con gastos operativos, ¿no? Principalmente el IT, que se convierte en un gasto impositivo. Las obligaciones bancarias, con el gasto operativo, ¿sí? El gasto financiero, que se genera por el hecho de prestarme dinero. Entonces ahí debemos tomar en cuenta que cuando nos prestamos plata, por ejemplo, ¿qué pagamos? Interés, Ese interés que representa para el estado de resultados, un gasto operativo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan, porque al momento de revisar obligaciones comerciales, necesariamente vamos a revisar costo. Al momento de revisar obligaciones laborales, necesariamente vamos a revisar costos y gastos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos entender el por qué, ¿ya? Esa relación, entender esas relaciones bien importantes. Estoy seguro que si ustedes entienden muy bien esta parte de la relación de cuentas de balance y de estado de resultados, van a poder comprender todo el enfoque de auditoría. ¿Ya? Entonces, señores, eso es lo que tenemos que ver. Toda la parte que ven ustedes pintado de amarillo, tanto el pasivo, patrimonio y todo el estado de resultados, es lo que nos toca revisar en Auditoría Financiera 2. Vamos a aprender a hacer auditoría financiera a estos rubros. Toda la parte verde que ustedes ven que es el activo, eso ya lo han visto en Auditoría Financiera 1, ¿o me equivoco? Por favor, díganme. Sí, dicen, sí, lo hemos visto eso. Perfecto. Está muy bien. Ahora vamos a establecer cómo vamos a trabajar durante todo este mes, ¿ya? Estoy poniendo un poco más pequeño la imagen para que se vea todo, ¿ya? Las primeras actividades
que están previstas tienen que ver con trabajos prácticos. Estos trabajos prácticos, señores, se van a resumir en elaborar papeles de trabajo, en elaborar planillas de auditoría que nos permitan ejecutar la auditoría de todos estos rubros. ¿Cómo es la forma en la que vamos a abarcar estos ejercicios? Yo voy a resolver uno con ustedes acá en clase y uno lo van a resolver ustedes en su casa. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con lo que es comerciales laborales en una primera etapa y vamos a concluir con lo que son fiscales bancarias y patrimonio. A medida que vayamos viendo el pasivo y el patrimonio, vamos a ir viendo de forma paralela el estado de resultados. ¿Ya? Eso nos va a permitir tener un mejor enfoque de auditoría y comprender, ¿ya? Todo el proceso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Muy bien. Entonces, van a ser en total 10 prácticas en todo el mes. ¿Sí? Pero ojo, obviamente no les estoy diciendo de que en todo el mes tenemos para resolver estas prácticas. Estimo que todo este contenido de prácticas lo vamos a ver hasta el... No estoy mal, permítanme ver mi calendario. Por si acaso el viernes tenemos clases, ¿no? Para reponerlo del lunes. Ojo, sé que es feriado, pero como no hemos iniciado el lunes, lamentablemente vamos a tener que pasar el día viernes para reponer esa clase, ¿ya? O prefieren sábado, no sé, díganme ustedes, yo estoy disponible. ¿Ya? Eso me vayan pensando y lo determinamos al final. Estimo que por lo menos hasta el 3 de febrero vamos a concluir con todo el avance. Estimo hasta el 5 máximo. ¿Ya? Y las 2 últimas semanas, del 8 de febrero hasta el 18, que es donde concluye nuestra materia, ustedes van a tener un trabajo final. Ese trabajo final va a consistir en hacer todo un proceso de auditoría. O sea, aquí vamos a complementar lo que han aprendido en Auditoría Financiera 2 y lo que vamos a concluir de ver en Auditoría Financiera 1 y lo que vamos a ver en Auditoría Financiera 2. El trabajo final va a consistir en elaborar archivos previos, archivos permanentes, archivos de planificación. Seguramente se acordarán de la palabra MPA, Memorándum de Planificación de Auditoría. Los archivos de ejecución, donde necesariamente van a recordar cómo se hace una auditoría al activo disponible, al activo exigible, al activo realizable, al diferido, etc. ¿Sí? Y por último, vamos a conocer también la estructura de los informes de auditoría. ¿Alguien me puede decir qué tipo de informe o de opinión existe en esta parte de la comunicación de resultados? ¿Nadie? Ah, no, señor, ya, estamos fritos. ¿Cómo dijo, Lice? ¿Qué tipo de opinión emite el auditor? O sea, cuando finaliza la auditoría, ¿sí? Sí. Los papeles de trabajo, el informe de auditoría. Por eso, el informe de auditoría, ¿qué tipo de opinión tiene? Son 4 en total. Ah, Eso de razonablemente. Sí, pero un nombre más exacto, por favor. Está por ahí, razonable. ¿Qué más? ¿Con quién han llevado auditoría financiera unos señores? Bueno, yo iba con licenciado Vladimir. Se habla de mí, es una Me iba persona con muy allegada a mi no me persona. acuerdo. Si yo le Sí, digo es que bueno. su estudiante no se acuerda qué informes hay,
Se va a Sí, me va a decepcionar. colgar, Lice. Sí, Pero entonces, Leila, ¿qué pasó? ¿Los demás? Lice, se me ha ido. Se me va ahorita. Sí sé que eran 4, era afirmativo y también era negativo y era razonablemente, y luego el otro era razonablemente que no, pero que sí, algo así era. Sí, No me pero acuerdo no, muy que no, bien, que Lice. no. Algo así, como el tema. ¿Y los demás? ¿Qué dicen? El Lice, a lo que me acuerdo, era la favorable, la opinión con salvedades y Muy la bien. desfavorable. ¿Y el La último? última, creo, la Es con la denegada, creo que palabra era Lice. chistosa, ¿no? Denegada. No. Denegada, Lice. Abstención, creo, dice de Eso. opinión. Abstención, no abstinencia, por si acaso. Abstención. Sí, abstención de opinión. Eso, señores. A ver. Ya hemos tenido el día de ayer, el día de hoy, para un poco entrar en onda y yo espero que a partir de hoy, pues, de verdad, eh, ustedes recuerden, porque sé que lo saben, sé que lo han visto, pero que de repente se han olvidado o están retomando de tiempo, puede ser, ¿ya? Entonces es necesario que recuerden todos estos aspectos que estamos viendo, no solamente en la parte contable, sino en la parte de auditoría. La parte contable todavía puedo decir, sí, son varios años, deben ser por lo menos entre 2 años que han pasado conta básica, conta intermedia, ¿sí? Pero auditoría financiera 1, eso es reciente, excepto algunas personas, ¿no? Pero no debe ser más de un semestre que ha pasado de lo que ustedes han visto, auditoría financiera 1. Entonces, ahí ya la preocupación es diferente, ¿no? Porque algo no está bien, ¿no? Y bueno, ahí yo ya no les voy a poder ayudar. Yo necesito cumplir con el avance de los contenidos de Auditoría Financiera 2. No puedo retroceder como cangrejo y volverles a explicar qué es un legajo permanente, qué es un archivo de planificación, qué es un MPA, para qué sirve, qué son los programas de pruebas sustantivas, de pruebas de cumplimiento, qué es un hallazgo, cómo es un hallazgo, qué características tiene, qué es un papel de trabajo, qué es la referencia de papeles de trabajo, qué es la correferencia de papeles de trabajo. O sea, esas cosas, esos conceptos, esos procedimientos inclusive, ustedes ya lo conocen. Y si no los recuerdan, tienen la responsabilidad de repasar todo esto. ¿Sí? Porque de verdad, señores, si no, no nos va a ir bien. Y lamentablemente, les decía ayer, no porque se trata de un curso de verano, el trato es diferente, los avances son menores a los de un semestre regular. No, no, no. Esto es lo mismo que yo he hecho el semestre anterior con los de Auditoría Financiera 2. ¿Quién estaba conmigo? Ayer me dijo Norma, tal vez. Sí, Lice. Norma, ¿estabas la primera clase? ¿Hemos visto esto, sí o no? Sí, Ahí está. A ver. Y bueno, lamentablemente había personas que no han podido vencer la materia. ¿Sí? Y es justamente por estas falencias. Y estas falencias depende de cómo ustedes encaren la materia, ¿no? Si van a decir, no, en el momento que estemos avanzando voy a recordar, se me va a venir a la cabeza todo, yo soy un capo y soy un crack y no pasa nada. Me voy a acordar y no pasa nada, ¿sí? Si sienten esa seguridad, perfecto, está muy bien. Pero si tienen duda y dicen, no, un cachito, aquí ya esto está en chino para mí, ya no me acuerdo nada, mi cabeza está oxidada, bueno, agarren el libro y empezar a leer, ¿ya? Como actividad complementaria, aparte del resumen de la norma de contabilidad número 11, quiero que por favor realicen el resumen de la norma de auditoría número 1, norma de auditoría local número 1. ¿Ya?
donde están los principios de auditoría. Y ahí también menciona todo el proceso, ¿no? Planificación, ejecución, evidencia, etc. ¿Ya? Igual, no más de 1 a 2 páginas, por favor. A mano. Ojo, a mano. ¿Qué más? Necesito que hagan un resumen de todas las NIAs. Resumen, no les, o sea, resumen de los, a ver, cuidado que se asusten. No, las NIAs. No. Quiero que me digan la NIA 200, ¿cómo se divide? Se divide en esto. Puntual. No quiero resumen. Solamente quiero subtítulos, títulos y subtítulos. ¿Ya? Para que tengan en cuenta cómo es el contexto de la norma internacional, que es la que está vigente actualmente en nuestro país para la ejecución de una auditoría. Yo les voy a pasar el documento completo de las NIAs, por si acaso, no se preocupen. Y ustedes sobre eso van a trabajar. Ya, entonces quiero un resumen de todo ello. Todas estas 3 tareas que les acabo, 3 actividades complementarias, no son tareas, son actividades complementarias, tienen que estar presentados hasta el día domingo. ¿Sí? Domingo hasta mediodía deben presentar esta tarea. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Lice, ¿qué dijo antes del resumen de las NIAs? Perdón. ¿El segundo cuál era, Lice? Ahorita vamos a abrir el archivo. Permítanme buscar. Sí, ¿estamos bien hasta ahí, señores? A ver, por favor. ¿Podría repetir, Lice, por favor? Ya, las 3 actividades. Tomar nota, por favor. La primera es un resumen de la norma 11 de contabilidad, la que se les he pasado hace rato por WhatsApp. La segunda actividad es el resumen de la norma de auditoría número 1, la única norma que está vigente. Antes eran 5. Las últimas 4 se han eliminado, básicamente, y solo ha quedado vigente la norma número 1, que está relacionado a los principios de auditoría. Resumen también de eso. ¿Sí? Y por último, quiero que hagan es un resumen. Es un citado de los títulos de cada NIA, ¿sí? Por grupos. Enseguida les voy a mostrar. Por favor, aguárdenme. ¿Sí? No es algo que les va a tomar mucho tiempo porque solamente es leer el título y copiarlo. Permítanme. ¿Hasta ahí alguna consulta? Lice, en grupos de 2. No. Grupos de A2 para hacer esta tarea. Pero ha dicho va a haber grupal. El trabajo No final va a es que ser está en cortado. grupos. Ah, En grupos. sí, Sí, eso sí, le sí. estaba preguntando. Ah, ya. ¿Te refieres al trabajo final? Sí, Lice. Ah, ya. Sí. Eso ahorita vamos a terminar de quedar para que se vayan organizando, ¿ya? Ahí sí no hay problema por afinidad, si viven cerca, si son amigos, si son novios, como quieran, ¿ya? ¿O quieren que yo arme los grupos? No ve. No, Lice. Ah, ya, está bien. Entonces. A ver. Les estoy mostrando. Les voy a mostrar enseguida. Aquí está, ¿ya? Aquí está. Básicamente tienen que copiar el índice, señores. Les voy a mostrar en estos momentos. Aquí está. Ahí está. ¿Sí? Auditorías de información financiera histórica, principios generales y responsabilidades. De la NIA 200 a la 299. Esto quiero que me copien. Ahí está. La NIA 200, ¿de qué habla? De los objetivos globales del auditor independiente y la realización de una auditoría de conformidad a las normas internacionales de auditoría. ¿No? La NIA 210, acuerdo de los términos del encargo de auditoría. La NIA 220, control de calidad de la auditoría de los estados financieros. ¿No? Después se van de la NIA 300 a la 409, de la 500 a la 599,
de las 600 a las 699, 700 a las 799. Por ejemplo, acá están los informes. ¿Sí? Hasta ahí, hasta las 700. Sí, hasta las 700, ¿ya? Hasta las 799, hasta ese grupo. O sea, tienen que copiar todo esto que estoy marcando, señores, nada más. Ahí está. ¿Sí? Son 2 páginas. ¿Sí? 2 páginas. ¿Ya? Y es un poco para que refresquen y digan, ah, verdad, esto me ha enseñado el licenciado Fernández, esto me ha enseñado la licenciada Anita, ¿verdad? Si no me equivoco, es la licenciada de Auditoría Financiera 1. ¿Alguien ha pasado con la licenciada Anita? ¿Nadie? ¿Con quién han pasado los demás? A ver, díganme, no hay problema. No. Yo lo hice con la Alicia Anita. Ah, ya, muy bien, Norma, gracias. Exacto, entonces, lo que quiero es que recuerden todo eso, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Consultas, dudas hasta acá. Y Lice, ¿será que nos puede enviar eso? Lo que usted tiene, el archivo. Sí, 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 se los voy a enviar, claro, no hay problema. Y lo que es de la norma de auditoría también, por favor, Lice. Si podría. La norma de auditoría número 1, ¿verdad? Sí, se los voy a pasar, no hay Ajá. problema. Ok. El Bien, otro ya señores, no lo he enviado, ¿no, se va a Lice? cortar enseguida y nos vemos en un ratito, ¿ya? Chao, chao.